del Havilet, el libro. Entiendo que para esta reunión ustedes ya tendrían que haberlo leído, cosa de que nosotros vamos apoyándonos la charla de hoy con esos apuntes. Habrán advertido la diferencia que hay, digamos, de época en algunos textos, quizás de los años 70, 80, con textos de hoy, con gráficas mejoradas, un impacto visual sobre la bibliografía con mucha más estética. Sin embargo, el contenido es el mismo. Newton, la fuerza de Newton, digamos, no la fuerza de Newton, digamos, las leyes de Newton no han cambiado, así que sigue siendo lo mismo. Más bonito, pero lo mismo. Y sí da una sensación gráfica mucho más, diría, fácil de comprender, ¿verdad? Bueno, ya estamos 76. Repito las buenas tardes para todos, aquellos que ya estaban al inicio, a las 18, a los que ingresaron ahora al último momento, y vamos a iniciar. El tema de hoy, básicamente, es cuerpo libre, sistema isostático, reacciones y vínculos. O si quieren, el otro orden, vínculos, reacciones, cuerpo libre. Es todo, digamos, una sola unidad que nosotros ya hemos venido desarrollándola quizás desde la secundaria, en la vida diaria, mucho en parte en física 1, en mecánica y mecanismo, algunos que lo tuvieron, en la explicación simple de algunos movimientos de la cinemática, y ahora lo que vamos a tratar de hacer, o que queremos lograr, es darle una formalidad, una definición a lo que es vínculo, a lo que es un sistema isoestático, a lo que son las fuerzas reactivas o reacciones, y cómo está normalizado su representación en un esquema, en un plano, en una estructura. A eso queremos llegar en el día de hoy, en la reunión de hoy. Vamos a ver si podemos hacer algunas aplicaciones que ya ustedes, sin, digamos, saberlo y de forma intuitiva, sin saber la definición concreta, me refiero, y de forma intuitiva, estuvieron haciendo ya en el práctico 1, viendo las figuras, poniendo de manifiesto las fuerzas, y en el práctico 2, hasta los problemas 3, 4, que quizás lograron avanzar hoy. ¿Hasta qué práctico pudieron avanzar hoy? ¿Hasta qué problema del práctico 2? Por el chat nomás pónganme si quieren. El 3 o 4, creo. 3. Sí, el bueno. Bien, se va poniendo interesante, ¿verdad? Espero que sí. Espero que logremos captar el interés de todos. Bueno, voy a bloquear en este momento la cámara para pasar a presentación. Bueno, ahí estarían viendo la pantalla completa. Sí, profe. Sí, se ve. Y aquí estaríamos viendo el título de vínculos y sistemas isoestáticos, la base con la que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Todos han podido descargar esto, espero que sí, del aula virtual, y lo pongo en pantalla para que
veamos esta guía, vamos a ir trabajando sobre esta guía. También vamos a trabajar, ya les digo, sobre esta otra, que es el resumen de Merriam para 2 dimensiones, ¿sí? Capítulo 3, equilibrio, y también, si nos da el tiempo, la parte de extracto del Merriam también para el espacio, ¿sí? Esa es la bibliografía, los extractos, y vamos a tratar de manejarnos con eso en el día de la fecha. Como para que ustedes vayan ordenando y preparando los apuntes, así escriben sobre ello, como habían consultado algunos de sus compañeros. Bien, vamos un poco a ver algo quizás en principio aburrido, ¿sí? Les puede resultar aburrido, pido disculpas por esa parte, pero es necesaria, y quizás para poner de manifiesto algo que ya conocemos desde el punto de vista intuitivo, para que entendamos desde algo muy básico qué es, digamos, un vínculo y qué es un cuerpo libre. Todos, todos debemos conocer, quizás, un plano inclinado, ¿verdad? Vamos a hacer primero un plano horizontal. Vamos a hacer de cuenta que este es un plano horizontal. Vamos a suponer que es el tablero de una mesa, de un escritorio. Ya hemos visto, hemos trabajado sobre esto. Vamos a hacer que tiene, digamos, 3 patas nada más, como para mantenerlo horizontal y que esté vinculado, ya dije una palabra, vinculado al piso. De alguna manera se apoya en el piso este tablero. Y sobre el tablero vamos a, vamos a ver que hay un cubo. Bueno, acá no nos interesa mucho la forma, sino simplemente la idea. En esta idea, ¿qué estamos viendo? Bueno, es un sistema conocido, que lo hemos vivido, lo vivimos en todos lados, la mesa quizá donde podemos almorzar, tomar algo, apoyar un escritorio, lo que fuese, y todo esto está quieto, está en equilibrio porque no se mueve, tiene una velocidad igual a 0, o sea que en este caso la suma de fuerza me está dando a 0, pero acá me dice la suma de fuerza igual a 0 y yo no veo ninguna fuerza. Entonces, la pregunta dice, ¿cuáles fuerzas? ¿De qué fuerza me está hablando si yo no veo ninguna fuerza? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Alguien, por favor, que me dé una opinión. La fuerza del peso del cubo, por ejemplo. La fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa, ¿sí? Que se traduce en el peso. Perfecto. ¿Y eso a dónde está? Si yo no lo veo. Bueno, de alguna forma yo sé que existe porque lo veo en la práctica. Entonces, de acá, de este sistema, que fíjense tiene como mínimo 2 partes, tiene esta parte que es el cubo, esta otra parte que es el tablero, digo, bueno, voy a ver qué ocurre con esto, por qué no se cae. Entonces ahí, ¿qué hago? Paso a dibujar de alguna forma este cubo, y este cubo, y acá viene una palabra clave, lo dibujo aislado. Lo dibujo aislado.
De esta forma, alguno va a decir, bueno, este cubo aislado conforma una masa M que yo la puedo concentrar en el centro de masa del cubo, actúa sobre él la fuerza de la aceleración de la gravedad G y se pone de manifiesto el vector fuerza de este cubo en esta masa. Sin embargo, yo tengo que tener la precaución de saber o de determinar que el cubo no apoya en este tablero sobre un punto, apoya sobre una superficie. De hecho, yo puedo decir que existe en el centro, la puedo representar a esa fuerza G, equivalente a lo que hemos denominado el peso de este objeto. Sin embargo, hay algo que impide que este objeto tome una velocidad B o una aceleración A. ¿Y eso qué es? Por favor, contésteme a alguien. La fuerza normal que ejerce la mesa sobre el cubo. Muy bien, nosotros le llamamos una fuerza normal, pero ¿será una fuerza? Esa es la pregunta. Porque acá aparecerá para que la suma, y ahí estoy aplicando este principio, la suma de fuerzas sea igual a 0, debe aparecer una fuerza en la misma recta de acción de donde yo he representado el peso, ¿sí?, sobre la misma recta de acción, y esta fuerza tiene que ser igual, ¿sí?, en sentido contrario, a G, y de igual magnitud, o sea, el módulo de G, ¿sí?, tiene que ser igual al módulo de F. Bueno, hasta acá parece muy simple, de hecho lo es, pero en realidad, como esto es una superficie, lo correcto es que acá lo que va a ocurrir es que para soportar al cubo, ¿qué es lo que va a aparecer en realidad? Carga distribuida. Ya hemos visto esto. Va a aparecer un vector de segundo orden o de orden superior igual a la presión, que es igual a esta fuerza F, ¿sí?, que en realidad es la resultante, ¿sí?, sobre el área inferior del cubo. ¿Sí? Entonces, el diagrama correcto es este, el de G con la fuerza de reacción, ahí le doy otra palabra, reactiva, ¿sí?, que podemos decir, simplificar en F como la resultante de P por el área A. Entonces, lo que hemos logrado de esta forma, fíjense, es un cuerpo que está como aislado. ¿Y qué significa aislado? Que le hemos quitado lo que lo soporta y hemos pasado a simbolizar la acción o la reacción que ejerce el cuerpo que lo soportaba, lo hemos reemplazado por sus fuerzas. Entonces, fíjense que la superficie de unión entre el cubo y el tablero es lo que podríamos definir es ¿qué cosa? Lo que los une. Y algo que une un objeto con otro, ¿cómo se denomina? ¿Vínculo? El vínculo, muy bien. El vínculo es aquello que une. Pueden unir un vínculo, relaciones humanas, sería un sentimiento, ¿sí? O puede ser un vínculo con la familia, la sangre o sus antepasados. Y en el caso este, para la estática, el vínculo es lo que une a un sistema de otro. Entonces la palabra clave acá es unión, vínculo, y para pasar de acá a este
hemos quitado el vínculo y reemplazado, la otra palabra clave, perdón, reemplazado por sus fuerzas o la reacción que produce ese vínculo, y para ello hemos aislado ese cuerpo. Entonces, el cuerpo, cuando está aislado y se pone o se coloca o se evidencia ahí sí ya van todas las fuerzas, ahí estamos hablando de un diagrama de cuerpo, ¿de qué tipo? Libre. Muy bien, muchas gracias. De un cuerpo libre. ¿Por qué? Porque es libre, porque ya no está vinculado. Le hemos quitado el vínculo, le hemos sacado la unión. Entonces, fíjense que nosotros esto lo hacemos cotidianamente. Cuando analizamos desde la ingeniería de cualquier tipo, cualquiera de las ingenierías, lo hacemos desde el punto de vista casi intuitivo. Y aquí hemos logrado, desde la intuición, llevarlo a definición. Muy bien. Después habrá vínculos, digámoslo por ahora intuitivamente también, habrá vínculos fuertes y habrá algunos vínculos débiles. Y no tiene que ver, digamos, si es resistente o no. Fuertes, dejémoslo así por ahora, y débiles. Por ejemplo, ¿este vínculo es un vínculo fuerte o sería un vínculo débil? Fuerte. Podríamos decir que es débil más que fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener una resistencia, si ustedes estudian, se acuerdan del rozamiento, esta presión depende, como dijo la compañera, de un esfuerzo normal por el coeficiente de roce. Si esto fuera perfectamente liso y resbaladizo, este vínculo es cada vez más débil, ¿no es cierto? Se va a desplazar, se va a mover para todos lados. Pero a eso nosotros no lo vamos a desarrollar, pero quiero que tengan en cuenta la idea de vínculos fuertes o débiles. No tiene que ver con la resistencia del vínculo, sino con la forma en que lo puede sujetar al cuerpo, inmovilizar al cuerpo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Acá, por ejemplo, en esto que voy a escribir, te vas a dar cuenta un poco mejor. Quizás, fíjense, ahora yo voy a poner el plano inclinado. ¿Sí? Una cuña, un plano, con un cierto grado alfa. Y ahora sí, este cubo, que ya lo voy a dibujar, digamos, visto de una sola cara, sigue siendo un cubo. Bueno, fíjense que la forma de estar fijo a un elemento inmóvil, como puede ser la superficie de la Tierra de este plano inclinado, está simbolizado por esta línea que, bien hecho, es una línea perfectamente plana, y siempre, si yo tomo una imaginaria perpendicular, se dibuja a 45 grados, ¿sí? De forma regular, así. Esto simboliza tierra, o sea que está adherido a la superficie de la Tierra, o, en otros casos, a un objeto inmóvil, ¿sí? Adherido también a tierra. Es una representación gráfica. Creo que en electricidad también se usa lo mismo, nada más que un poquito más reducido, un contacto a tierra, ¿verdad? Bueno,
este sería el símbolo de tierra. Bueno, acá fíjense ustedes que si uno observa, si estamos acá, la aceleración de la gravedad, ¿sí?, sigue siendo en un sentido perpendicular a la horizontal. Si tomamos que la Tierra es la horizontal, entonces el peso, o sea, lo que hemos llamado peso, va a tener, ahora sí, esta dirección, ¿sí? ¿Qué ocurre con el vínculo? Ahora, como la compañera dijo, va a aparecer una fuerza normal. ¿Normal a qué? Normal al plano tangente de la curva de la trayectoria. Acuérdense, porque si esto en vez de ser una recta, puede haber sido una curva, o sea que baje por una curva, que puede haber sido cóncava o convexa, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, una montaña rusa donde tenemos esto, ¿sí? Fíjense que hay carritos que vienen por afuera y otros carritos que circulan por dentro, las montañas rusas. ¿Sí? Ahí tenés la función de convexo cóncavo y no necesariamente tiene que ser recto. Este es un ejemplo para hacerlo fácil, pero cuando yo hablo de normal, tengamos en cuenta siempre que es normal ¿a qué cosa? A la trayectoria del movimiento en el punto que estoy estudiando. Ahí está. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, creo. Muy bien. Es muy importante tener este concepto. Bueno, continuemos acá. Aparecerá una normal n, que ustedes habrán visto en física 1, que n será, ¿a qué cosa? Acá tengo n y una fuerza de rozamiento que va a ir acá. Entonces, fíjense que para encontrar estas dos, ustedes ya lo saben hacer. Resulta que n más fr tiene que ser igual al vector g, para que esto tenga una aceleración igual a 0. ¿De acuerdo? Y por consiguiente, v igual a 0. Para el caso de la estática, a mí me interesa que el cuerpo esté quieto o con un movimiento uniformemente acelerado, pero para nosotros estática, que es lo que estamos estudiando en la asignatura, tiene que ser 0. Bueno, fíjense que acá yo tengo la fuerza de roce aquí, la normal es perpendicular y el peso G estará en esta dirección. Entonces aquí uno puede perfectamente ver cuánto vale cada una para esta condición de estar estático. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de esto, ¿qué tengo que hacer? El cubo, tengo que retirar el vínculo. ¿Qué es lo que voy a retirar? El plano inclinado. Entonces yo tengo esto. Acá sí puedo simbolizar, como dice G, y puedo a N y a FR mantenerla de esta forma, o, como corresponde, esta presión normal, y sobre la calle transversal, o sea, esto, van a aparecer estas fuerzas, ¿sí?, que va a ser la presión de roce durante toda la cara, cuya resultante de ambos, ¿sí?, acá tendré la fuerza normal como la presión normal por el área del cubo, y acá tendré la presión, esta tangencial, por el área del cubo. Bueno, acá ya hemos aplicado, fíjense, cargas distribuidas y resultante, además de diagrama de cuerpo libre y además de vínculo.
¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Muy bien. Cambio de lámina. Bueno, ¿qué otros? A ver, acá, vamos a ver si vamos por aquí. Me voy a ir a este mejor. Acá tenemos, creo que acá por ejemplo, tenemos ejemplo de vínculos y su correspondiente diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es un tramo de una viga que se le ha practicado un orificio y al cual hay un cable con un cierto ángulo sujetado a una pared. ¿Se entiende este dibujo? Este que está acá. Sí, profe. Bueno, observen que si despreciamos el peso del cable, el cable tendrá una recta. Y si consideramos que el cable tiene peso, o sea que vamos a ver cómo se curva por acción del peso del cable. El diagrama de cuerpo libre, ¿en qué consiste? En liberar esta viga de su vínculo. ¿Cuál es el vínculo en este caso? El cable que lo lleva hacia tierra y reemplaza al cable por la tensión que ejerce ese cable sobre la pieza que estoy estudiando. A ver, vamos a verlo acá para aquellos que no lo pueden entender o quizás el dibujo no es tan claro. Acá tengo una viga que es un tramo de hierro, puede ser de madera, de hierro, de cualquier material, ¿sí? Un pedacito, y se le ha practicado un orificio acá. En ese orificio se introduce un clavo, quizás, que lo atraviesa, y de este lado hay un cable, ¿sí? Que lo vincula, ahí está la palabra, lo vincula a la Tierra, o sea, lo pone a un punto fijo, que no se mueve y está de alguna manera inmóvil. Fíjense que si yo hago una fuerza acá, en este sentido, ¿qué va a ocurrir con el cable? Voy a tensarlo al cable. Ahora, si a este cable yo lo retiro, o sea, lo digo, bueno, voy a desvincular esa viga, ¿qué tengo que hacer? Para que esto no se mueva, ¿sí? Para que esta viga no se acelere, ¿sí? Cuando por acción de esta fuerza, ¿qué tiene que aparecer acá? Si he sacado el vínculo. Tiene que aparecer la tensión que manifiesta, digamos, la fuerza que hace el vínculo. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, y así podemos tener varias cosas que son varios ejemplos de elementos conocidos, digamos, dos superficies, ¿sí? Una que rueda sobre la otra. ¿Y cómo se simboliza? El objeto es la parte de arriba. Por ejemplo, una pelota de fútbol. Y este es la tangente, observen muy bien, esta línea es la tangente a esta superficie curva en el punto de contacto. ¿Sí? Ahora, si en vez de rodar, porque acá vimos que es una superficie lisa, entonces las superficies lisas no tienen rozamiento, solo aparece una fuerza normal, pero para este caso donde me dice que la superficie es rugosa, entonces va a haber una fuerza debido a esa rugosidad, ya aparece esta fuerza, observen, en sentido tangencial,
que se suma a la normal y ya la tengo que representar. Paso del objeto con su vínculo, que sería esta curva de tierra, a un dibujo, diagrama del objeto sin el vínculo, pero colocando de manifiesto sus fuerzas reactivas. O sea, lo que aporta el vínculo. Pongo de evidencia. Voy a ser muy reiterativo con esto, aunque los canse, porque después tenemos en los prácticos problemas para que ustedes pongan de manifiesto estas fuerzas. Bien, acá siguen algunos ejemplos. Por ejemplo, cómo se supone que movían los egipcios a los bloques de mármol o granito. ¿Qué hacían? Le colocaban un rodillo y tenían el vínculo a tierra. Bueno, este es un tipo de vínculo donde si ustedes lo tienen estático, la única fuerza va a estar concentrada en un punto de contacto entre un círculo y un plano y ofrecerá una fuerza normal. También varios de ustedes conocen, por ejemplo, la rueda que está en la base de algún carro o de una silla. Otra vez, observen cómo aquí tenemos tres objetos. Tenemos el objeto que es la superficie de la Tierra, la rueda en sí mismo y el soporte de este carro. Entonces depende de lo que ustedes estén analizando, si la pata del carro o el elemento rodante, aparecerán distintas formas de manifestar la fuerza. En este caso, fíjense acá, lo que ha puesto de manifiesto es la pata del carro y no el vínculo en sí mismo, que para este caso el vínculo entre la pata del carro y el piso, el vínculo es la rueda, en este caso, puede ser este carrito con varias rueditas, o puede ser este elemento, ¿sí?, que puede oscilar, se puede balancear sobre la superficie. Fíjense que los tres elementos ofrecen el mismo tipo de movimiento, ¿sí? Solamente resisten una carga vertical. Por eso es que no hay otra fuerza que se manifieste. ¿Por qué? Porque si yo esto lo empujo hacia adelante, bueno, evidentemente la rueda va a rodar, este carrito se va a desplazar y este elemento va a oscilar y esto va a avanzar. ¿Se entiende? ¿O quieren que les dibujen el paint? Sí se entiende, ingeniero. Entiendo, profe. Bueno, por ejemplo, acá también tenemos, igual que este se denomina, fíjense, ya vamos a ver con detenimiento, un apoyo simple. Bueno, acá también tenemos otro tipo de guías, por ejemplo, la guía corredera o de desplazamiento horizontal libre, ¿sí? Porque puede desplazarse en la horizontal, pero no así sobre la vertical. Entonces, una persona que analiza estos sistemas de vínculos tiene que examinar bien cómo es el tipo de vínculo y así lograr identificar la fuerza que está de manifiesto en el vínculo. Por ejemplo, en este caso, fíjense la diferencia que hay entre este caso y este de abajo, que ya tiene una base, que no tiene elementos rodantes. Lo voy a dibujar para que lo entendamos bien. Observen ustedes que teníamos un brazo, que podría ser la patita del carro, etc., un orificio pasador, la rueda, ¿sí?, y aquí venía la superficie. En este caso, en todo momento, fíjense que acá viene la fuerza del carro y acá, en este punto, la única reacción que puede haber
para el cuerpo libre es esta. ¿Por qué? Porque la componente horizontal va a producir una velocidad y una aceleración. No hay resistencia sobre esto, pero sí hay una resistencia sobre esto, sobre la vertical. Por ello es que cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre de este carrito, como no hay resistencia en la horizontal, esto se va a mover, ¿sí? Quizá con velocidad constante. Desde el punto de vista de la estática, me interesa el carro estando quieto, sin moverse, entonces significa que la fuerza horizontal no existe y lo único que tengo que resistir es la parte del peso del carro que está representado en este lugar. Ahora, ¿qué ocurre con el otro caso? El otro caso está así. Vamos a verlo mejor. Este caso, el que voy a dibujar, es algo que está sujeto al piso. O sea, como ustedes habrán visto en algunos de los ejemplos, es un triángulo, ¿sí? Que ustedes habrán visto en estos mejores dibujos de los gráficos de la bibliografía actual, que generalmente tiene acá un tornillo que pasa hacia la tierra. Y acá también. ¿Sí? Con la rosquita. ¿Y qué pasa si yo lo hago vinculado a la tierra ahí, como está representado acá, la tierra con un color más oscuro, así la base? Bueno, fíjense que esto no puede rodar, está quieto. Entonces, acá cambia, y observen ahí, si es que aparece esta fuerza en este sentido, inclinada, en esta dirección. De hecho, el cuerpo esto va a resistir hacia arriba la componente vertical. Y la pregunta es, ¿va a resistir el movimiento horizontal? ¿Alguien que me conteste? Bueno, la respuesta es sí. Va a aparecer una reacción horizontal. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de este elemento va a ser de esta forma. Ahí sí, fíjense que va a estar completamente estático, no hay forma de que esto se desplace, porque ya aparece una reacción horizontal que compensa la fuerza vertical y va a aparecer una reacción vertical que compensa la componente vertical de F. Y ahí sí, la suma de momentos, perdón, ya metí la pata porque me anticipé. Ahí la suma de fuerzas, ¿cuánto me va a dar? 0. Esto no se desplaza. Este es un vínculo que se denomina simple. Fíjense que tiene una sola forma, una sola fuerza de manifestarse. ¿Cómo se llamará este? Cuando tiene dos fuerzas. Doble. Tiene dos componentes, reacciona con dos componentes, pero la reacción en realidad, no se confundan, es esta. Esa es la reacción. ¿Por qué? Porque F debe ser igual a menos R. Yo estoy viendo componentes con el trazado azul, pero la fuerza en realidad es la negra. Bueno, pero todavía, ¿qué es lo que pasa acá? Puede ocurrir. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que, observen acá, puede ocurrir que gire. No se va a desplazar ni en la horizontal ni en la vertical, pero la barra puede girar.
Entonces necesitaremos otro sistema de vínculo, ¿sí?, que logre hacer las tres componentes de este movimiento. Entonces ya lo queda totalmente inmovilizado. O sea, va a tener una fuerza horizontal, una componente vertical, y va a impedir el giro aportando un momento resistente. Por ejemplo, una soldadura de una barra de hierro a su base, o un empotramiento, que sería clavarla en el hormigón. Bueno, acá, antes de seguir por acá, en este extracto, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, de la vida real que ustedes deben haber visto por allí, en algún lado, y ahora le vamos a prestar un poco más de atención. Bueno, acá ustedes identifican esto, ¿verdad? La base de una columna. Sí, profe. Sí. Bien, observen que la base de la columna, ¿qué está haciendo? Soporta una carga vertical, está con una placa sujeta al piso con estos bulones. O sea que el esfuerzo principal que está sobre la columna es la vertical. Y además, por la duda, corra viento o alguna otra acción horizontal, soportará el desplazamiento horizontal y algún esfuerzo de momento. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo siguiente, estamos diciendo, o trato de decir, que acá tengo la columna, y la columna, fíjense que tiene una base, y esta base tiene unos anclajes, unos tornillos que la vinculan, la palabra mágica, al piso. Entonces la columna, básicamente, si está en equilibrio y bien calculada las cargas, tiene una componente de fuerza central que está asociada a su eje vertical. Entonces no haría falta estos anclajes. Pero bueno, puede ocurrir que exista un movimiento lateral, otro movimiento por acá, o un momento, ¿sí?, que trate de volcarla a la columna. Entonces ahí entrarán en juego, ya veremos cómo, las fuerzas que tienen estos anclajes. La representación de esto es un palito que representa la columna, una línea que la pasa, digamos, y ahí queda así. Esto es lo que se denomina un empotramiento, ¿sí? ¿Y qué tiene? Bueno, puede soportar como reacción una componente vertical, una componente horizontal, y acá ya dijimos que al momento lo vamos a simbolizar con una flecha curva, pero en realidad el momento es perpendicular a este plano, ¿sí? El vector momento es perpendicular. ¿Y cómo lo simbolizamos en el plano? Con una flecha curva. Recuerden eso. Bueno, acá seguimos. Fíjense la diferencia que hay entre este soporte o este vínculo que está anclado al piso y este otro vínculo que tiene, ¿qué cosa ven ahí ustedes? ¿Qué ven acá? ¿Son rodillos, profe? Correcto, muchas gracias. Ok, se me acaba aquí. Ahí está, bueno. Estamos mejor. Fíjense que son unos rodillos, ¿sí? Estos rodillos, para que no se separen unos de otros, tienen una placa llamada chaveta, para que no se salgan del lugar, ¿sí?, no se abran. Si uno simboliza esto, ¿qué está simbolizando? Fíjense, la columna
que tiene la base. Estoy viendo esta parte, ¿verdad? Estoy dibujando esto. Y acá, ¿qué hay? Unos 3 rodillos y el piso que está aquí. ¿Sí? Que está esta placa de acero, está puesta en el piso. Y esta placa pertenece a la parte de arriba. A estos 3 rodillos, fíjense, los ha unido una chapita acá para que no se separe, que es esta que está acá. Pero bueno, fíjense que este rodillo puede perfectamente rotar. Entonces, esta columna, que es un apoyo simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a cargar una fuerza vertical, los rodillos van a aportar cada uno una fuerza normal, cuya resultante esperemos que pase por el centro de las 3 fuerzas, ¿sí? Entonces el diagrama de cuerpo libre de esta columna, ¿cómo será? La columna, la carga F, el pie de la columna y, ya iba a dibujar el rodillo, en realidad tengo que dibujar la fuerza que ejerce cada rodillo, y acá tendremos la fuerza de cada uno de estos rodillos, cuya resultante pasará por acá. Ahora observen que si existiera una carga horizontal, digamos una F horizontal, estos rodillos van a permitir el desplazamiento, o sea, no hay una reacción sobre la horizontal. Esto es un soporte simple. ¿Se comprende el concepto? Sí. Bueno, en esto, bueno, hay distintos tipos voy a avanzar un poco, ustedes ya repasen en los apuntes. Acá también tenemos otro tipo de soporte simple, porque puede, fíjense, acá puede desplazarse este soporte sobre estas 2 guías, ¿sí? Es por rozamiento, acá no hay rodillos, pero esto si se mueve, puede patinar y desplazarse sobre una línea que va entre esta columna de acá atrás con esta otra columna de acá adelante. Bueno, este es el caso de un horno de cemento, ¿sí? Que cuando se calienta se dilata, entonces hace que estas columnas patinen sobre estas guías, y en la época de mantenimiento, cuando se enfría, se contrae. Como estos hornos tienen 70, 80 metros de largo, imagínense que se calientan a 1600 grados aproximadamente, entre 1400 y 1600, casi a la temperatura de fundición del acero. Bueno, tiene una dilatación importante, ¿no? También tenemos otro tipo de soportes, como el empotramiento. Esta es una columna civil de hormigón con sus hierros, y esto es lo que ustedes no ven en la tierra, sino que esto es lo que está metido dentro de la tierra, ¿no? Pensé que esto es lo que comúnmente nosotros vemos, ¿sí? En una construcción civil, se llama obra civil, digamos, a todo lo que es hormigón, hierro, madera, y construcciones mecánicas o metalúrgicas, lo que lleva acero, hierro, aluminio. Entonces observen que ustedes muchas veces habrán visto la columna de un domicilio, de un edificio, y ustedes lo que ven, digamos, es una parte vertical y quizá el piso de concreto, ¿no es cierto?, del edificio. Y para abajo no ven nada. Sin embargo, esta columna en su interior lleva lo que se llama armaduras, que son estas varillas que están acá. A ver, un color que se vea bien. Estas varillas azules, esta que está acá,
simbolizada en negro. Fíjense, estas varillas, esas líneas negras son varillas o barras de hierro que pasan, fíjense, del nivel. Ustedes lo que ven, esto liso que yo he dibujado acá, es esta línea, ¿sí? Y estos grumitos, estos puntitos, grumos, significan hormigón. Y como lleva hierro, se les denomina, en la nomenclatura, hormigón armado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva una armadura de hierro en su estructura. Bueno, estos son hierros que están por dentro del hormigón, que acá ustedes no lo ven, o sea, van armando esta estructura, y después pasan acá, hacen un pie, como está este que ven acá, hay unos pies, ¿sí? Se denominan anclajes, y luego se tira el hormigón en lo que sería un cubo, un hueco, y este hueco que conforma la base de la columna se llama zapata, así le llaman, porque es el apoyo o el zapato de esta columna, ¿sí? Y este pedacito de acá se llama fuste. Entonces ustedes en una obra civil tienen distintos aspectos cuando escuchen hablar a sus colegas de este rubro de la ingeniería, cuando le digan la zapata es esto, el material que se llama hormigón armado, esto, el hierro, se llama armadura, la zona de unión entre la parte del hormigón cuando sale la columna se llama fuste, y en base todo lo que sale del fuste hacia arriba se denomina columna. ¿Sí? Como para que vayamos enriqueciendo el vocabulario. Quizás algunos ya lo conocen, otros no, pero creo que les viene bien a todos. Después tenemos soportes de los techos, por ejemplo. ¿Sí? Acá observen cómo se construye un techo. Acá tenemos la viga. Esta sería la parte de arriba, ¿no es cierto? Quizás de esa columna, podríamos decir que la columna está acá. ¿Sí? Y aquí soporta, esta es la columna que vimos recién, y esta es la viga. La viga es un tramo que cuando se la denomina en la construcción civil, generalmente es un trozo que va en posición horizontal y soporta en su mayoría cargas verticales. Esto es lo que se denomina en construcción viga. El soporte vertical es lo que se denomina columna. ¿Sí? En general, puede haber vigas inclinadas, por supuesto. Esta, por ejemplo, esta que está acá, es una viga, pero observen que acá tiene un ángulo con respecto al horizontal. ¿Para qué? Para que el agua deslice sobre la cobertura, que sería el techo. Estas vigas pequeñas, que están acá, estas se denominan correas, si son metálicos, o alfajías, si son de madera. Y es lo que da el soporte transversal a la cobertura del techo. Y acá, observen, hay una... ¿Qué cosa es esto? Que alguien me diga qué es esto que puse acá en rojo. Canaleta. Una canaleta. ¿Para qué ¿Podría ser sirve? una canaleta, profe? Claro. ¿Para qué sirve? Para el agua, profe, ¿para qué? Para evacuar el agua, Para... correcto, de lluvia básicamente, ¿sí? Que escurre a través del techo, cae a la canaleta, viene hasta el desagote pluvial y cae al piso. ¿Sí? Bueno,
Algunos lo recogen a esta agua, otros lo tiran a la cloaca, otros directamente al jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Se llama desagüe pluvial. ¿Por qué? Porque viene de la lluvia. Bueno, pero el tema es vínculo. Observen acá, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de vínculos tenemos? Un montón. Porque básicamente calculamos, son todas las partes, pero identificamos. Fíjense, un vínculo entre la columna, ¿sí?, y la viga, toda esta superficie. Esta es una superficie de vínculo. Este contacto de este plano inclinado con esta otra viga inclinada. Después tenemos la alfajía con la viga inclinada. Después tenemos en cada punto de la cobertura, ¿sí?, a través de toda esa línea con la alfajía. Y así podemos ir identificando los distintos vínculos. ¿Por qué es importante identificar todos los vínculos? Bueno, porque acá se manifiestan las fuerzas. Miren, yo voy a dibujar, por ejemplo, un tramo, me sale algo coherente, un tramo de la cobertura. Sobre esta cobertura, para que sea significativo, digamos, vamos a decir que hay nieve, ¿sí? Hay una, como vimos ya, ¿se acuerdan? La carga distribuida de la nieve sobre un tablero, sobre... ahí está. Y a su vez, fíjense que vamos a identificar una de estas, una alfajía, acá, que sigue acá su... ¿sí? Observen que si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la alfajía, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que voy a poner de manifiesto sobre la alfajía? Voy a poner de manifiesto la carga que me causa la cobertura en esta línea. Entonces voy a tener así. Fíjense, una carga distribuida como la que vimos, Q. ¿Quiénes aportan en esta? Bueno, fíjense, divido acá en 2, ya viene la otra acá, ¿no es cierto? Entonces divido en 2, y lo que afecta a esta alfajía, fíjense, es toda esta superficie. O sea, el peso de la nieve arriba de este volumen. Bueno, así en los prácticos vamos a ir viendo cómo se hace esto. Pero ya quiero que ustedes vayan imaginándose y trabajando esto. Bueno, acá tienen más ejemplos de otras vigas, en el apunte, acá en el plano, esto ya han resuelto en el práctico, estos dos ejemplos de anclaje simple. Y ahora yo quiero pasar algunas definiciones para que podamos ver algunas categorías de vínculos, lo que es definición de chapa rígida y partícula, o perdón, punto material, y los tipos de movimientos que tiene para definir qué cosa, la isoestaticidad. Esto es lo que me interesa avanzar acá. Muy bien, estamos en la página 5. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? Bien. Como verán, no estamos siguiendo textual, digamos, si uno no quisiera seguir un apunte de forma lineal, yo les comenté que no lo vamos a hacer de esa manera. ¿Le está sirviendo de esta forma? Sí, profe. Lo vamos razonando, ¿verdad? O sea, ustedes van atando los cabos sueltos, van uniendo los conceptos entre la intuición y la definición, y creo, me parece que es muy práctico de esta manera. Bueno, estoy un poco a oscuras acá, voy a prender la luz, aguárdenme un segundito, les pido disculpas.
Ya estoy de regreso. Bueno, a ver, ustedes en física vamos a hacer algunos repasos para entender vínculos y nuestro objetivo es esto, la isoestaticidad. Bueno, queremos saber qué es esto, queremos saber de qué se trata. Cuando en física vieron el punto material, simbolizábamos con algún trazo grueso para que se identifique, un punto material que no tenía dimensiones, o sea, no tenía ni espesor, ni altura, ni ancho, aquí vemos con 2A, etcétera, ¿verdad? Largo, como quieran llamarlo, no tenía nada, era un punto material. Pero este punto material, así, sin dimensión geométrica, sí podía tener ciertas características, ¿verdad? Podía tener una masa, podíamos simbolizarlo que tenga una velocidad, que tenga una aceleración, que tenga aplicada una fuerza, etc. Entonces, puede tener lo que se denomina un movimiento. Y el movimiento de esta partícula, digamos, esta partícula material, si yo lo identificaba en una línea recta como único posibilidad de movimiento, sobre una recta tenía esta partícula, solamente podía desplazarse en línea recta, o sea, era unidimensional su trayectoria. O sea que las fuerzas, para que lograran moverlo, tenían que tener también la misma recta de acción. Y si quería que esto esté quieto, tenía que ponerle una fuerza en sentido contrario a la anterior y con igual modo. Bueno, ya vimos que la fuerza representa de alguna forma la acción de un vínculo. Entonces yo a este dibujo, quizá, si lo hubiese dibujado de esta manera, estaría diciendo lo mismo. ¿Verdad? Este es el problema y este es el diagrama, este sería lo que sería el planteo de la situación y este sería el diagrama de cuerpo libre de este planteo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esta partícula tiene una sola posibilidad de moverse. Al no tener dimensión y estar sobre una línea recta, solamente tiene una dimensión y lo único que puede hacer es o estar en reposo o moverse linealmente. ¿Sí? Pero linealmente en una sola dirección. Entonces, yo con un vínculo que ejerza una única reacción y que ese vínculo esté alineado con la recta de acción, es suficiente para detener su movimiento, o sea, para lograr que la suma de fuerzas sea igual a 0, logro que esté en reposo y el cuerpo queda estático. Y ya estoy hablando acá, estaticidad, el cuerpo queda estático. O sea que se dice que con un vínculo de 1 grado de libertad, yo logré que este cuerpo obtenga una fuerza igual a 0, una suma de fuerzas igual a 0. ¿Qué significa 1 grado de libertad? No hemos hablado de grado de libertad todavía. ¿Qué son las libertades? Con este ejemplo que yo he dado acá, ¿cómo definirían ustedes la libertad de la partícula o el grado de libertad de la partícula?
Se los dije rápido en el ejemplo, a ver si alguno lo identifica. Se refiere a las direcciones en las que es posible el movimiento. En este caso habíamos visto solo en X. Muy bien, gracias. Estoy uniendo movimiento con unidimensión, con la trayectoria y con el planteo del problema. O sea, fíjense que yo con libertad acá he unido esta posibilidad de movimiento sobre una trayectoria. Como la única posibilidad de movimiento o la única trayectoria posible de esta partícula sin dimensiones es sobre la línea recta, es solamente sobre la línea, decimos que tiene entonces un grado de libertad. Entonces la restricción, para que esto quede estático, es que impida ese grado de libertad. ¿Sí? Porque observen que si yo hubiese puesto un vínculo de otra forma, por ejemplo, esta es la recta de acción, X. Acá tengo la partícula material. Acá tengo la fuerza F y voy a dibujar el vínculo, pero así. Y le voy a poner una ruedita. ¿Qué opinan ustedes de esto? No escucho a nadie, no escucho opiniones. De este caso. Y en ese caso se movería el vínculo, profesor. Correcto. Se trasladaría junto con la partícula. Sí, y tendría 2 grados de libertad. No. Ahí está el tema. Tiene un solo grado, la partícula tiene un solo grado de libertad. Lo que está ocurriendo acá, si ustedes se animan a hacer el diagrama de cuerpo libre, lo que está ocurriendo es que yo tengo la partícula, tengo la fuerza activa, ¿sí? F, tengo la dirección de F y de la trayectoria, voy a tener la fuerza de reacción perpendicular. Esta fuerza de reacción me da suma de fuerza igual a 0. No. No tengo suma de fuerza igual a 0. Entonces el cuerpo se va a acelerar. Porque la suma de fuerzas en la dirección de X es distinta de 0. Entonces la aceleración, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza sobre la masa. Y esto se va a mover. Entonces fíjense que lo que acabo de plantear es la ausencia de equilibrio. El cuerpo tiene un apoyo, y ahí está la pregunta, ¿tiene un apoyo? No, porque la única trayectoria es esta. Esto no apoya en nada, se va y se desplaza. Entonces la respuesta es no. Y si la respuesta es sí, es un apoyo que no permite que sea estático. O sea que no hay estaticidad o isoestatismo. Ya vamos a definir bien esto, no se preocupe, para el que no lo entienda. Y además,
no hay equilibrio. Bien. No se preocupen el que no entienda. Vamos a pasar a otro ejemplo y se le va a ir aclarando. Vamos a ver lo que se denomina el paso que le sigue a la chapa, al punto material, que es la chapa rígida. Bueno. La chapa rígida es un elemento de un conjunto de puntos materiales dentro de un perímetro y cuya distancia relativa entre cada punto no se ve alterada, o sea, se mantiene constante. Y se denomina chapa, además, porque ya tiene dimensión, tiene un largo, tiene un ancho, tiene un perímetro, pero el espesor es 0. No tiene espesor. Y lo puedo representar perfectamente en un sistema plano de ejes coordenados al azar. A esta chapa plana, por supuesto, le aplican las propiedades del área. O sea, puedo encontrar su baricentro del área. ¿Sí? Y así tengo figuras infinitas, ¿no es cierto? Las que a mí se me ocurren, las conocidas: cuadrado, un rectángulo, un triángulo, círculo, etc. El perfil de algún elemento constructivo, una C, puede ser una I, etc. Todas estas conforman áreas planas o chapas rígidas. Muy bien. Ahora, esta chapa en el espacio, acá en el plano, observen, ¿qué movimientos puede tener? Se puede desplazar en el sentido de la sí. Puede variar su posición, ¿sí? En el sentido de la sí. También puede variar su posición en el sentido de las X. Y además de esto, ¿qué puede hacer en el plano? Girar. Girar sobre algún punto. Cuidado, porque puede girar sobre su centro de gravedad o su baricentro, puede girar sobre un extremo o puede girar sobre el origen o sobre un punto O cualquiera. Esa condición, ¿sí?, de que la chapa puede desplazarse y girar como movimiento completo, ustedes en el apunte lo tienen en este dibujito que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá la chapa que estamos viendo, que simboliza la chapa, la simbolizan un triángulo indeformable de puntos ABC, ya que no pueden variar, digamos, su distancia relativa. Con que yo estudie 3 puntos, estoy estudiando todo lo que ocurre en la chapa. Puede desplazarse de forma horizontal, puede rotar, por ejemplo, en este caso, en un punto interno, o puede rotar en un punto externo, en cualquier momento, en cualquier punto del plano. Y así, el movimiento completo, observen ustedes, que es la figura 19 del apunte, acá se ha desplazado la chapa horizontal, después ha tenido un movimiento vertical y después ha hecho un giro. En definitiva, por ejemplo, si estudiamos el punto B, ha pasado de B a B1 a través de un desplazamiento de B hasta B', horizontal, después un desplazamiento de B' a B2', y después como parte de un giro de B2 a B1. ¿Sí? Observen el punto A, ¿sí?, ¿qué ha pasado?
fue de A hasta A' en una horizontal, de A' a A2' en una vertical, y después, girando en el punto O, pasó de A2' a A1. O sea, ha cambiado su posición, ¿sí?, de esta manera. Si lo queremos representar acá, para que lo podamos ver bien, o aquel que no lo ha entendido, vamos a hacer un pequeño repaso. No entra. Ahí estamos. Observen. Acá identificamos este punto de giro. Acá. Ahí está el punto de giro O. Si ustedes observan la chapa, pasó del punto A al punto A'. De A' hizo una traslación vertical hasta A2', y con respecto de O, fíjense, acá está el radio de este giro, pasó girando hasta el punto A1. O sea que la posición inicial de este dibujo es esta, y la final, la posición final, ¿sí?, es esta. Entonces acá tuvo ¿cuántos grados de libertad? ¿3? Muy bien, tuvo 3 grados de libertad. La trayectoria, para que aquellos que se recuerdan física, la trayectoria, ¿fueron 3 trayectorias? ¿O fue una trayectoria? Fue una trayectoria en el plano que yo lo descompuse en 3 movimientos componentes conocidos, uno en eje X, otro en Y y un giro, lo cual me evidencia 3 grados de libertad en el plano. De ahí que cada una es una componente de la trayectoria. Muy bien, entonces acá, perdón. Sí, disculpe. Si la chapa gira en la otra dirección, ¿sería otro grado de libertad o el giro sería...? No, claro, eso es lo que estaba por escribir. Yo tengo componentes de la trayectoria o de lo que se llama el movimiento, porque el movimiento lo tengo completo, ¿no es cierto? Fíjense, yo puedo hacer que se traslade y gire al mismo tiempo. Imagínense una persona bailando en una pista de baile. Hace un movimiento y un giro de forma simultánea. Pero yo, para entender lo que hizo, lo separo en 2 etapas. Digo, no, primero se desplazó, ¿sí?, y después giró. Así puedo entender el movimiento completo, ¿sí? Pero en realidad es un solo movimiento, hizo una sola maniobra, todo junto. Yo lo que hice es descomponerlo en componentes, en una traslación, en el sentido arbitrario X. Cuidado, ¿no? Porque esto yo lo definí arbitrario. Otra traslación en otro eje arbitrario Y, y después en un giro en un punto que se llama, que ustedes deberían saberlo de cinemática, en el polo de giro. Un giro en el polo de giro. Bueno, eso se estudia en cinemática. Nosotros en esta asignatura le vamos a dar cuál es el polo de giro, porque evidentemente el polo de giro va a estar donde está el vínculo. No puede girar en otro lado que no sea en el vínculo. ¿Se comprende por qué no vemos cinemática? Porque ya el polo de giro
estará condicionado por el vínculo en esta materia, ¿no? Acá lo pusimos acá, pero acá debería haber un apoyo que obligue a que la pieza gire en ese punto. Entonces acá decimos que tenemos 3 grados de libertad. Ahora, para que el sistema de esta chapa rígida sea isostático, lo que hay que lograr es que cada componente sea inmovilizada. ¿Sí? O sea, se llama que sea restringida. O sea, cada una de estas 3 componentes tiene que tener una restricción. Si se cumple, significa que el sistema es isoestático. ¿Por qué? Porque restringe a cada una de esas componentes de forma equivalente. ¿Existen otro tipo de restricción que no sea isoestático? ¿Otro sistema que no sea isostático? Sí, sí existe. Por ejemplo, vamos a ver la misma chapa, de cualquier forma. Vamos a suponer que esta chapa, yo le agrego un vínculo, como vimos, de este tipo. ¿Sí? Una conexión con un pasador. Un vínculo de este tipo, que estamos acá, le vamos a poner en la chapa. Ya me perdí. Acá estoy. Bueno, ponemos un pasador y acá tenemos este vínculo, que dijimos que su base está firmemente sobre la tierra. Voy a elegir un par de ejes arbitrarios, perpendiculares, ¿sí? Con un punto O, y este eje le voy a llamar T y a este le voy a llamar N. ¿Por qué? Porque es arbitrario y hoy se me ocurre hacerlo de esa forma. La pregunta es, ¿este sistema es isoestático? Ah. La rayaron a la chapa. ¿Puede girar en el eje? No sé, dígame usted. Tiene un grado de libertad. A ver, Puede girar la chapa. la voy a buscar a la chapa esta otra vez, sin ningún vínculo. No tiene vínculo. ¿Cuántas posibilidades de componentes de movimiento tiene? 3. Uno en el 3. sentido T, uno en el sentido N, y un giro, quizás, en el polo O. ¿Verdad? Hago radio hasta acá, y hay un giro ahí. O sea que tiene 3 posibilidades de desplazarse o moverse. Entonces decimos que tenía 3 grados de libertad. Hasta ahí estábamos bien. Resulta que ahora, fíjense, yo puse acá un anclaje, o sea, un vínculo que no se mueve. O sea, lo que yo hice sin decirle,
puse otro sistema quieto ahí, ahora le voy a llamar XY, y este sistema no se puede mover. Pero, ¿qué pasa con este dibujito simpático de esta chapa con respecto a este punto? Sí puede girar, porque vimos que el pasador, recién quizá lo vimos demasiado rápido, el pasador, fíjense que puede tener una componente de restricción en el eje, en uno de los ejes, en otro eje, pero no me restringe el giro. Entonces, significa que esta figurita puede girar libremente. Entonces yo estoy restringiendo dos componentes. Y el giro, en este caso, no. Entonces, este tipo de vínculo, que solamente puede restringir dos componentes, se denomina de segundo grado. Pero el sistema es, si le falta, es me equivoqué acá, perdón, es hipoestático. Esta parte me dice que me faltan grados de restricción. No logro que sea estático. No logro restringir todos los grados de movimiento. Entonces es hipoestático. Dado el caso, suponemos que con el mismo criterio, yo acá donde simbolice el ojito, de este dibujito simpático, pongo otro, igual que este. ¿Aquí qué ocurre? ¿Puede girar este cuerpo, esta chapa? No, ya no. Ya no puede. Sin embargo, acá está ocurriendo algo. También hay dos fuerzas, dos componentes que están restringiendo sobre X y sobre Y. Para este caso, ¿cuántos grados de restricción estoy colocando? ¿Cuántos grados estoy colocando con dos vínculos de segundo grado? 3. Cuidado. A ver. Tengo por este 2 grados. Este otro 2 grados. O sea, 4 restricciones. Cuando yo tengo más restricciones que las necesarias son 3, se dice que el sistema es hiperestático. ¿Existen? Sí. ¿Son útiles? Sí. ¿Se usan en la construcción? Sí. ¿Los sistemas hipoestáticos existen? Sí. ¿Se usan? Sí. A nosotros nos interesa uno en particular de estos sistemas. El sistema que es, ¿cómo, chicos? Estático. Isoestático. Isoestático. Tiene igual cantidad de restricciones que de movimientos. Los sistemas que nosotros vemos son isoestáticos. Y acá quiero que ustedes no confundan algo que siempre se confunde, que es un cuerpo, que es un sistema
en realidad, un sistema puede ser isoestático y no estar en equilibrio. O puede estar en equilibrio y no ser isoestático. Nosotros tenemos que lograr las dos cosas, que sea isoestático y que esté en equilibrio. ¿De acuerdo? No hay que confundir. El isoestático significa que tengo iguales restricciones que componentes de movimiento. En equilibrio significa que la suma de todas las fuerzas deben ser igual a cero y además, cuando vimos en equilibrio, la suma de los momentos en todos los puntos tiene que ser igual a cero. Acá, chicos, les cuento que esto que parece tan simple, cuando van a la práctica y cuando les toca rendir el examen final, cometen errores en estos conceptos. Así, es una pregunta de teoría de un examen final. Defina isoestático y equilibrio. Bueno, isoestático, la respuesta es que los vínculos restringen igual cantidad de posibilidad de movimiento. Y el equilibrio significa que el cuerpo tiene sus sumas de fuerza igual a cero, sus sumas de momento igual a cero. Por ejemplo, un péndulo. Un sistema que sea un péndulo. Vamos a ver así. Acá está sujeto a un punto fijo. Acá hay una cuerda. Y acá una esfera, una cierta masa con un cierto peso. Esto es un péndulo. La pregunta es, ¿el sistema es isoestático? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que se juegue? No. ¿Por qué no usted opina que no es isoestático? Porque puede girar alrededor del punto donde está anclada, y también si se le aplica una fuerza de abajo hacia arriba, se podría levantar el péndulo. Sería el otro grado de libertad. Correcto. Respuesta correcta, no es isoestático. Por la misma razón que acaba de decir, correctamente, esto puede pendular, si no, ¿cómo se llamaría? ¿Sí? Puede moverse a través de la horizontal de este sistema alrededor de este punto O. Muy bien. La otra pregunta. ¿Está en equilibrio? Como está dibujado el sistema, ¿está en equilibrio? Sí. Sí. Muy bien. Sí está en equilibrio. Entonces, fíjense que un cuerpo sí puede estar en equilibrio y no ser isoestático. ¿Hay aplicaciones? Sí, millones. Por ejemplo, el péndulo. Y así, bueno, un montón de otras más, ¿verdad? Que se les puedan ocurrir a ustedes. Yo he dibujado al inicio de este tema, observen, ¿se acuerdan? La mesa con
a propósito lo hice, con 3 patas. Este sistema con 3 patas, ¿cómo sería? ¿Es isoestático? Bueno, respuesta, sí. No puede desplazarse, no puede girar. Bueno, si yo le pongo una 4ª pata, ¿cómo es? Ya me está sobrando una pata. Le da más estabilidad, pero es hiperestático. Con 3 patas anda bien. Bueno, acá me lleva a otra cuestión con respecto a los vínculos. Los vínculos no deben tener sus reacciones concurrentes, ni todas paralelas. Son condiciones de los vínculos para que el cuerpo mantenga su isoestaticidad. ¿Qué estoy diciendo acá? Por ejemplo, un pequeño trozo de madera, vamos a hacer un ejemplo, donde yo tengo aquí un punto, una argollita, como la que vimos, en el centro, para que esté equitativo con ambos extremos, y acá le pongo una cuerda al centro, y esto estaría como un sistema del péndulo, ¿verdad? Y yo del otro lado le pongo otra cuerda hacia el frente. Esto, si tiene 2 cuerdas, fíjense, pero son concurrentes, ¿se puede desplazar? No. Sí, es cierto. ¿Por qué no? Fíjense, estoy diciendo, concentrando una partícula acá en el centro del péndulo, y estoy haciendo esto. Este sería el movimiento respecto de este punto. Y este sería el movimiento con respecto a este otro punto. Los dos tienen movimiento sobre la tangente. Lo que me dice muy correctamente es que no puede llegar hasta acá, con un ángulo importante. Pero acá sí se puede mover. ¿Por qué? Porque son coincidentes las tangentes. ¿Sí? Si yo lo toco de acá, se va a desplazar sobre la tangente un ángulo pequeño, un delta de tita. Esas cosas no les vamos a dar, pero tienen que tener en cuenta a la hora de establecer vínculos. Vamos a verlo de otra forma. Para aquel que no lo captó, no hay ningún problema. Vamos a decir que yo tengo acá un vínculo con unas rueditas, o sea que se puede desplazar. ¿Sí? La única restricción, en este caso, estará sobre la línea perpendicular, ¿no es cierto?, a este plano, porque sobre los otros puede desplazarse y además puede girar. ¿Hasta ahí estamos bien?
Si yo tengo que colocarle otro vínculo, fíjense por dónde va esto. Si yo tengo que colocarle otro vínculo, ¿dónde lo pondrían ustedes? En una posición fuera de que no coincida con el eje. Claro, exactamente. Fíjense, si yo lo coloco acá, por ejemplo, ¿qué ocurriría ahí? Bueno, claro, se desplazaría, ¿verdad? Y acá ambas reacciones, fíjense, son, aparte de colineales, concurrentes. Se desplazaría. Fíjense si yo coloco otro acá. Y este va a estar más difícil que lo puedan ver. ¿Qué pasaría ahí? La línea de acción de esta reacción sería esta. Aquí estaría la reacción esta. Puede girar. ¿Dónde? ¿Cuál sería el polo de giro? Varicimilo. O la intersección entre las líneas de acción. Acá. Porque, ¿qué pasa? Este puede tener debido a este rodillo de acá, este punto puede moverse así, con respecto a este polo puede moverse así, y con respecto a este polo puede moverse así. O sea, va a girar con respecto a este lugar. O sea, observen que yo tengo tres vínculos simples, o sea, tres vínculos simples que en teoría me restringirían 3 grados de movimiento o de libertad. Pero la condición de cómo están puestas me forma un polo de giro en este punto y hace que la chapa gire. O sea, al movimiento, al giro, no lo restringe. Entonces, esto es un sistema que es hipoestático. Bueno, el análisis de vínculo es muy importante cuando se diseña una estructura. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que colocar un vínculo, por ejemplo, si esta es la chapa, tengo las rueditas originales, acá restrinjo este movimiento, entonces yo tendría, como el permitido en este caso es así, yo podría buscar otro, por ejemplo, doble, ¿sí? Entonces este me restringiría esta parte y además otro más así, que junto con esta otra fuerza, fíjense, F y F, por la distancia D, me formarán el momento F por D, que impide el giro. Y además, al no moverse a este punto, no me deja desplazar sobre X, y estas dos no me dejan desplazar sobre Y. Entonces yo tengo un vínculo de grado 2 más un vínculo de grado 1, y además la combinación me impide que esto gire. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo los tres movimientos restringidos, los dos desplazamientos y el giro. Entonces este es un sistema isoestático. Bueno,
Fíjense que, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ustedes en la práctica van a ver distintos tipos de vínculos, ¿sí? Yo les recomiendo que hasta el miércoles vean este apunte, este extracto del apunte, donde habla de vínculos, de todo lo que hemos dicho en palabras. Está aquí escrito, yo no inventé nada, ¿sí? Fíjense lo que es chapas rígidas, cómo se conforman, digamos, una estructura. Fíjense que a una estructura que parece compleja, ¿y esto qué será? Dicen, bueno, fíjense, esta estructura que parece traída del infierno, simplemente, como está inmovilizada por los pernos, se transforma en una chapa de cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque no puede variar, fíjense que ninguna de sus partes puede variar con respecto de la otra de forma relativa. Entonces, todo este dibujo infernal no es nada más que una chapa lisa, en relación a la definición de chapa o cuerpo rígido. Y acá, en este punto, fíjense que tenemos un apoyo simple en este lado, que es la ruedita que vimos, que tiene una sola componente de reacción, y acá un apoyo doble que tiene dos, puesta de manifiesto en este lado. Cargas activas, F, que está aquí, P, que está en la roldana, y después las reactivas, componente X, componente Y, la componente A sub I de la ruedita, y la cupla aparece en B sub I y A sub I. Y acá ustedes me dirán, profe, pero si las dos van para el mismo lado, ¿cómo va a ser la cupla aquí? Si habíamos visto que un par de fuerzas tiene que ir una para un lado y otra para el otro lado. Nadie me ha preguntado eso. ¿Qué estoy diciendo? Que acá estaba A sub I puesta en un punto desde ese cuerpo rígido, de cualquier forma, y acá estaba P sub I, y además estaba, ¿qué cosa? B sub X. Y yo les dije que estas dos, A sub I, por ejemplo, con B sub I formaban una cupla que impedía el giro. Nadie se dio cuenta, o ya estamos todos cansados, che, ¿y cómo estas que son dos paralelas en el mismo lugar producen una cupla? La respuesta es que uno las dibuja de esta manera, pero en realidad una es más grande que la otra cuando están así. Entonces la diferencia por el teorema de Varignón hace que gire con respecto a este polo. Y ahí está la respuesta. Si fuesen iguales y paralelas y en el mismo sentido, ahí el teorema de Varignón sí le da la razón. Che, acá esto se va al infinito. En realidad el cuerpo puede girar. ¿Comprenden? Bueno, aquí creo que le quemé los libros a alguien. Ustedes lean y van a ver cómo con el razonamiento que hicimos, las definiciones intuitivas, y pasamos cada vez a una definición matemática. Con todo esto, acá está lo que es equilibrio, que no es lo mismo que esté isoestático a que esté en equilibrio. Acá tienen el equilibrio de fuerzas, ya, bueno, en este extracto. Y en 3D, lo mismo, ¿sí? El mismo concepto, ¿sí? Pero aplicado a ¿qué cosa? Si tiene 3 dimensiones, bueno, tendrá 3 posibilidades de trayectoria en la recta y podrá girar en los 3 planos. Entonces, se forma un sistema de 6,6. Que nosotros en la práctica no se preocupen que lo vamos a reducir a 2. Así que no, esto es para que sepan que existe.
Cuando veamos viga de alma llena el miércoles, vamos a reducir esto de 3 a 2. Bueno, ustedes lean acá, tienen los mismos conceptos, vínculos de 3 dimensiones, y después también tienen otros apuntes, y este lo vamos a resolver el miércoles, si Dios quiere. Que quería llegar a hoy con esto, pero bueno, acá ¿qué es? La aplicación a una carga distribuida de un cuerpo libre, con sus apoyos, con sus vínculos, etc. ¿Cómo se hace la traslación de la fuerza? Esto lo vamos a hacer el miércoles. Bueno, chicos, espero que les haya resultado entretenida la reunión de hoy. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a poner aquí. Ahora sí, pueden abrir todos los micrófonos y comentarme qué les resultó la reunión de hoy en teoría. Sí, se entendió, profe. Sí, profe, muy buena. Bueno, les resulta así la dinámica entonces, de tener la lectura, de ir razonando, de ir escribiendo. Sí. Si alguien tiene alguna consulta, estoy dispuesto a quedarme después de hora, a hoy. Así a alguno le queda algo suelto, se puede quedar. Si no, me manda un mail o correo por privado y me dice que organicemos alguna reunión de consulta. Ninguna dificultad. Gracias por estar. Y aquellos que ya se quieran desconectar son libres, ¿no? Les deseo buenas noches y hasta el miércoles. Listo, profe, gracias. Adiós. Buenas Profe, noches. muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe.